Bien, retomamos la columna de filosofía y política tan interesante acá con el doctor Alfredo Atié, doctor en filosofía política, realmente un interlocutor de alto nivel para mi columna. Yo que soy un generalista en filosofía, en realidad, es decir, para mí es como, tanto desde la academia como desde esta columna, desde la militancia social y política, muy interesante poder intercambiar. Y abordabas al final del bloque anterior esta perspectiva de lo que implica el desafío, ¿no?, de un Brasil en lo que hace a la democracia, lo institucional, lo constitucional. Se recupera la democracia en Brasil hacia el año 85-86, ¿no? Es Sí, decir, sí. y hay un proceso hacia una constituyente que no solo apunta, sino que efectiviza una visión de república igualitaria, increíblemente, ¿no? En su concepción, digamos, ideal, pero después tiene una realidad material, institucional, desigual, digamos, ¿no? Y si acá metemos análisis que van desde el marxismo al estructuralismo y una cantidad de cosas, ver esas disociaciones. ¿Qué me puedes decir de esos procesos? É, Nelson, diferentemente do Uruguai, não é? Nosso encontro foi muito feliz porque estava em lá o momento do retorno del Frente Amplio al poder em La izquierda, Uruguai. el gobierno, no, ahí nos conocimos, en la asunción de Orsi. Sí, ¿no? Mas em Brasil, as constituições brasileiras todas foram de índole autoritária e oligárquica. Pero hay un milagre en 1988 en que por causa de la energía generada por el retorno democrático, mismo con la tutela del poder militar, en Brasil hicimos una constitución que es un ejemplo para el mundo. Primero porque por primera vez abrimos la Constitución con la afirmación de valores que son extremadamente importantes por la humanidad. La idea de democracia, la idea de Estado de Derecho y la idea de los derechos humanos. La Constitución brasileña de 1988 es una constitución plástica, como costumo decir, porque todas las declaraciones de derechos humanos hechas en la época y hasta hoy, todas ellas se incorporan en el texto de la Constitución. Por tanto, es una Constitución muy rica, muy importante para instrumentalizar el trabajo del gobierno y de los poderes establecidos para implementar una sociedad igualitaria, una sociedad de libertad, una sociedad solidaria. Me Esta interesa constitución, que vayas a antes de seguir a las raíces, ¿no? Yo desde acá veo que hay como tres raíces que mi generación vio en ese proceso. Una que tiene que ver que el movimiento popular brasileño se fue organizando de tal forma a través de la educación popular, pensando en Pablo Freire, se fue organizando en torno al movimiento sindical, todo lo que implicó, ¿no? Lo que hoy tiene como presidente a un obrero, digamos, ¿no? Brasil. Y tercero, la teología de la liberación en las comunidades de base que confluyeron esos tres factores. ¿Hay alguno más? ¿O tú desde dónde reflexionarías esa institucionalidad de ampliación de mirada, de república más igualitaria, de libertad, solidaridad, que estaba en el marco justamente de lo que la resistencia a las dictaduras pudo generar y encontraba en el mundo en ese momento, a diferencia de hoy, una sinergia por el universalismo de derechos, ¿no? sí, esta sinergia es muy importante y usted ha hablado de factores importantísimos. La idea de las comunidades de base, la idea de la educación de base y sobre todo la idea de que los trabajadores tienen la posibilidad de se organizar para implementar reformas, ¿no? Por tanto, la igualdad que es al mismo tiempo económica, social y política, ¿no? Estas son las bases fundamentales. Pero no podemos olvidar que continuaban a haber, como hoy, resistencias. La Constitución, por ejemplo, no logró librarse de la tradición
de la concepción de la seguridad pública como a una actividad militar y una actividad policial. Ujú. Y esta violencia del Estado en Brasil jamás ha sido afastada de la realidad. ¿Eh? Vivimos un estado constante de violencia policial en Brasil, e este estado de violência policial concede poder a las Fuerzas Armadas, a las policías militares y a todos los que se organizan en torno de esta idea, uma ideia maligna de violência estatal. Né? Sea que Portanto, volvió a como reforzarse esa institucionalidad histórica porque quizás las condiciones materiales, sociales, todavía no habían cambiado más allá que cambiaba el imaginario de la igualdad, ¿no? Y yo para mí es un tema teórico que me tiene bastante preocupado, cómo analizamos esa relación entre el cambio de las relaciones de producción, las formas de los imaginarios sociales, las institucionalidades, ¿no? Y esa tensión se sostiene hoy, digamos, ¿no? Se afirmó de alguna manera la democratización, por algo hay un presidente que viene de los obreros, por algo hay, pero a la vez se reforzó una institucionalidad autoritaria, ¿no? Que pulsa nuevas formas de interrupción democrática. é isso mesmo. Nelson, nós tivemos em Brasil o problema gravíssimo de los embargos que esta oligarquia tradicional hace constantemente a las iniciativas populares. El nombre de Luis Inácio Lula da Silva es muy importante para Brasil, pero tenemos que admitir que es prácticamente improbable que consigamos crear outras lideranças importantes em Brasil por causa por causa dessa resistência oligárquica, né, que não permite que isso ocorra. Ela tem influência em todos os poderes brasileiros, influência na mídia brasileira, isso é muito, muito grave, né, que não consegue superar uma atitude muito elitista em relação às interpretações que hace da realidade. Então, esses são obstáculos constantes. Pero é importante dizer que, em decorrência desta Constituição, em decorrência da ascensão de los trabalhadores ao poder, com Lula da Silva, tivemos reformas importantes na educação brasileira e hoje assistimos, desde o início do século XXI, uma expressão mais rica das diversidades brasileiras, uma afirmação das populações originárias, dos indígenas brasileiros, la busca de las tierras indígenas que les pertenecen y también, muy importante, la mayoría del pueblo brasileño es afrodescendiente. Por tanto, es necesario, y esto es una construcción reciente en decorrencia de ese proceso democrático, de representatividad de las poblaciones afrodescendientes en el poder brasileño. ¿No? Y esto está aconteciendo, há uma ocupação das universidades pela população afrodescendente extremamente importante e logramos fazer, junto com os hermanos latino-americanos, pero foi uma iniciativa brasileira, uma convenção interamericana contra todos os tipos de discriminação, de racismo e de intolerância. Esta convenção, a mi ponto de vista, é uma verdadeira ruptura com toda a história da América Latina. Totalmente, es uno de los avances que se nota y se expresa en esto que un afro-brasileño me decía: no me hablen de nación igualitaria y república igualitaria si nosotros no somos parte de ello, hace unos 15 años, ¿no? Y hoy esto es un resultado que va mostrando las ambivalencias de esa contradicción entre la ampliación democrática y el autoritarismo, digamos, ¿no? Yo sabes que dejaría acá porque da para mucho este aspecto. Si quieres cerrar este bloque con para ir más a ver lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y dejar
pinceladas con ganas de seguir hablando. Sí, sí, el peligro está presente contra todos nosotros, ¿no? Y precisamos ahora discutir por qué este peligro nos asombra una vez más y cómo debemos hacer. Es muy importante decir cómo el pueblo puede responder a ese peligro. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alfredo, y cerramos esta parte para ir a un tercer bloque. Muchas gracias.